Hola YouTube, este es mi tercer intento de grabar este video y pues bueno, vamos a empezar. No va a ser sencillo de hacerlo, pero la verdad es que he visto algunos testimonios últimamente y he escuchado algunos otros de mis pacientes. Ustedes saben que yo soy terapeuta, entonces impulsada por saber que en su momento no hice una denuncia legal ante esta persona, digamos que esta es mi manera de hacer una denuncia en pandemia. Y pues bueno, este video no es para ti, Cristian Garrido, no es para ti, sino para tus futuras parejas, que de verdad espero que se les prenda el foco en algún momento y quieran buscar tus antecedentes y encuentren este video. O incluso le llegue a alguien que está pasando por esta situación y piensan, no sé, muchas cosas, muchas inseguridades y muchos miedos que se atraviesan en este tipo de situaciones. La verdad es bien difícil de hablar de esto porque está por cumplirse un año de que yo abandoné a mi expareja y ha sido pues un año de muchas cosas, la mayoría buenas, pero creo que no es justo que yo haya tenido estrés postraumático, que cuando estoy estresada, aún en el presente lo sueño y sueño cómo me amenaza, cómo me violenta, etcétera. Y cómo esto también le pasa a su exnovia, con la que por cierto platiqué. Eh, y que él esté allá afuera por la vida como si nada hubiera pasado, no me parece justo. Entonces, pues aquí está, estoy develando su nombre. En otro video ya había hablado de él. No es que quiera como darle mucha atención, pero sí quiero como hacer que mi voz sea escuchada, porque aunque haya pasado un año, hay ciertas cosas que todavía no sanan al 100%. Y pues esta es una manera de darle otro de los 1000 cierres que trato de hacer a este evento. Eh, Hace un año yo sostuve una relación amorosa con Cristian Garrido Jaramillo. Él tiene 27 años y el 21 de mayo de este año cumple 28. Eh, Quise decir su nombre porque ustedes no saben ¿cuántas veces desde que yo lo dejé he fantaseado con encontrarme a alguien de sus mejores amigos, de sus familiares, incluso a la que él piensa que es su mamá, que en realidad es su abuela? Gran revelación y espero que, pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces, encontrármelo simplemente en algún lugar casualmente y decirle, ¿sabes que tu amigo es un violentador de mujeres, agresivo, que las golpea, que las amenaza, que las humilla, etcétera? Porque estoy muy indignada de que allá afuera hay como muchas mujeres como yo que en su momento han estado atemorizadas, que en su momento pues se han movido por muchas cosas. Cuando yo lo dejé y sí me asesoré, quise denunciar todo lo que me había hecho porque tengo pruebas, hasta el presente las tengo en la nube por si cualquier cosa llega a pasar, de los golpes que me daba. Uno de ellos aún lo tengo por aquí, se los dejo, fue de los últimos que se me notaban, era un moretón que tenía aquí. Pero así como ese moretón en el brazo, tenía otro en el pecho, tenía otro en la muñeca, porque tenía mucho la maña de torcerme la muñeca, porque yo trataba de defenderme y pues él no me dejaba. Eh, Afortunadamente nunca me dejó marcas en el cuello, pero sí intentó asfixiarme en varias ocasiones. Una de ellas, cuando yo traté de defenderme, se subió encima de mí y con su brazo en esta posición lo puso contra mi cuello y me tiró sobre la cama de la casa en la que vivíamos. Y me mantuvo así un largo tiempo hasta que yo literalmente dejé de forcejear y de moverme con la esperanza de que él me soltara y no terminara yo muerta y asfixiada en esa cama. Hoy hace mucho calor, pero creo que el hablar de esto, uf, es bien difícil volver a hablar de estas situaciones porque
Porque usted no tiene idea de la cantidad de veces que, aún después de un año, estoy haciendo cualquier cosa y lo recuerdo golpeándome, humillándome. Recuerdo esta sensación de malestar, de enojo y sobre todo de miedo que yo sentía hacia él. Teníamos una perra que compartíamos juntos y no saben la cantidad de veces que esa perrita se orinó del lado de mi cama del miedo que yo sentía y no era capaz de expresar, pero ella sí. Y la parte de mí que todavía no supera esto al 100% es esa parte de mí que no puede olvidarse de estas cosas. Perdón. La realidad de las cosas es que yo sé de verdad que esta situación a mí y a todas las mujeres que no hayan pasado por esto nos hace más fuertes y más valientes. Pero también es cierto que cuando estás al lado de alguien que abusa de ti, en cualquier nivel, fractura algo dentro de ti que es difícil como que se vuelva a reconstruir. Yo sé que yo hice muchas cosas para estar en esa relación. Yo sé que permití muchas cosas para llegar hasta ese punto. Pero también sé que no fue mi culpa haber creído, o sea, haber confiado ciegamente en alguien que parecía ser una buena persona. No saben cuánto conflicto y cuánto coraje me daba el pensar que cada que íbamos a una reunión con sus amiguitos, los papás de sus amigos expresaran de él diciendo que era un súper buen niño, que qué bueno que ya había encontrado a alguien como yo, que se merecía lo mejor del mundo, que ojalá fuera su hijo adoptivo, que era la dueña de donde vivíamos. Dijo, eres un caballero en toda la extensión de la palabra. Y mientras ella me decía eso, yo traía una playera en un día caluroso como hoy de manga larga para tratar de ocultar los moretones que él me había hecho. Quizá para algunos de ustedes sea como reiterativo que yo hable de este tema, pero ustedes no saben como la contención que yo sentí el día de la marcha en marzo del año pasado, cuando estuvimos miles y miles de mujeres protestando por nuestros derechos, porque pare la violencia de género. Y este otro testimonio que yo había visto, pues justamente hablaba pues de todo lo que tenemos que sufrir, o sea, las mujeres y siempre que algo malo pasaba, o sea, él de verdad siempre me hacía sentir que era mi culpa, o sea, que era mi culpa que él me violentara por apresurarlo a hacer algo, que era mi culpa que él se pusiera agresivo, me hiciera la ley del hielo porque yo me ponía una blusa como esta que traigo ahorita, exactamente igual a esta, porque según él se me estaba asomando la chichi por un lado, y aunque si fuera que, o sea, yo lo conocí a él en una fiesta de uno de mis primos, porque él cuando era joven, que pues le gusta hablar mucho de eso porque han sido de sus pocos triunfos en la vida, él jugaba fútbol americano,
jugó un tiempo en Acatlán, en la UNAM, y ahí conocí a mi primo. Mi primo nos presentó en su cumpleaños y a partir de ahí empezamos a salir. Ustedes no saben cómo me arrepiento de haberlo contactado porque fui yo quien le pidió que saliéramos la primera vez. Y la verdad es que en un inicio yo me quedé como muy deslumbrada de todas las promesas de que él me hacía, de todo lo que él trataba de aparentar. Él me decía que tenía un carro y su negocio propio, que no tenía que ser godín, que tenía como independencia financiera, que desde los 18 años había vivido solo y todo eso era una sarta de mentiras. Él a sus veintitantos años vivía con su hermana mayor, su cuñado y sus sobrinas en una casa en Tlanepantla. Y esos eran sus roomies. Eso no es ser independiente. El carro que decía que era suyo, que era un Ibiza blanco, resulta que es de su cuñado y se lo prestaba, pues por lástima, ¿no? Porque pobre fracasado. Y disculpen que me exprese así de él, pero la verdad es que aunque no le deseo, o sea, el mal, sí deseo que haya algo de justicia en la vida para acomodar el daño que me hizo a mí y el daño que le ha hecho a todas las que han estado antes de mí, porque él tiene un hijo no reconocido. Tiene un hijo por el cual, según él, peleó muchísimo tiempo y la chingada, pero en realidad nunca, o sea, nunca lo reconoció. Y honestamente, qué bueno. Una de las veces que él más me maltrató, me golpeó, yo creo que hasta cansarse, fue porque justamente yo le dije, lo mejor que le pudo haber pasado a ese niño es no tenerte a ti como padre. Qué bueno que no estás ahí y qué bueno que gracias a Dios él tiene a alguien que seguramente es mejor padre que tú, porque pues ella ya se casó con otra persona. Y entonces, pues me golpeó. Un día me pateó tan fuerte la pierna que me hizo un desgarre que hasta el día de hoy, y todavía cuando salíamos o caminábamos mucho, yo le decía, es que me duele, es que ya pasó una semana y no se me quita el dolor. Él me decía, ah, pues sí, seguramente traes un desgarre. Como si nada, o sea, era como, sí, güey, tú me hiciste esto. Y él era así como de, pues, casi, casi como, pues tú te lo ganaste, ¿no? Tú te lo merecías. Y hubieron muchos otro tipo de circunstancias. También quiero hablar de él porque sé, por experiencia, que este güey es un estafador. No profesional, porque la verdad es que es muy, muy güey para hacerlo y me alegra, pero al mismo tiempo ha estafado a muchísimas personas, entre ellas a su exnovia, a quien le quedó a deber como 10,000 pesos. Entre esas, a mí, que me quedó a deber como 20, que además perdió porque él lo estafaron. Karma. Entre otras, pues se dedicó mucho tiempo a estos negocios piramidales de multinivel en las que yo incursioné con él en algún tiempo y gracias a Dios jamás se me dio, porque la verdad es que eso es un robo, o sea, como lo quieran ver, esos negocios son un robo. Entre esos, jinetear el dinero a un señor que le decía que pues él era como el productor y entonces le vendía productos, pero en realidad él lo que hacía era cobrarle más al comprador y pues vender barato a los que eran sus proveedores. Hizo este negocio muchas veces y la vez que lo estafaron y perdió como 34,000 pesos, me dijo, ¿y si ahora que me pague este señor, en lugar de pagarle su parte a los proveedores, yo me lo quedo y ya saldo la deuda y ya? Y gracias a Dios yo lo hice entrar en razón y le dije, o sea, en esta vida no puedes hacer nada sin que se te regrese y yo no quiero ese karma para mí, yo no soy ese tipo de persona. Ya después me enteré pues que el güey esto es lo que hace, o sea, esto se dedica a estafar. La última vez que me contactó fue creo que casi a finales del año pasado para pedirme por favor que no diera sus datos porque lo estaban amenazando porque el comprador no pagó.
puedo casi jurarles que ese dinero que no se pagó, él se lo robó y por eso estaban encima de él y lo estaban amenazando. Empecé a recibir amenazas que no iban contra mí, sino contra de él, pero pues como yo era ahí un contacto intermedio, pues bueno, me empezaron a llegar a mí. Nunca contesté, nunca, o sea, di nada. Lo único que yo hacía era como dar sus datos y pedir que ya no me molestaran porque yo ya no quería tener que ver nada con él. Estoy segura de que actualmente él se dedica a algo de este tipo. La última vez o sea, que yo estuve con él, empezó un negocio en donde invertías dinero y te daban ciertos rendimientos. Una empresa X que nadie conoce. Y pues bueno, ahí ya era su dinero y yo dije, pues estupendo, ¿no? Pero todas las personas que pudieron o que están o que han invertido con él, por favor corran. ¿Saben qué es como lo que más conflicto me generaba a mí? Cuando yo platiqué con su exnovia, o sea, darme cuenta de cómo toda su familia encubre su violencia y cómo hacen como de ojos ciegos. De verdad es que ante tantas injusticias, para mí sería, o sea, casi imposible como hacerme de la vista gorda, ¿saben? O sea, mi perspectiva respecto a estas cosas ha cambiado tanto y, y me molesta tanto que hay tantos hombres como él en este mundo que se salen con la suya y que van por la vida rompiendo madres a personas, a mujeres en general, y como si nada pasara. Él tiene una familia, un grupo como muy cerrado, del cual formaban parte muchos amigos, que obviamente al darse cuenta de cómo él era de mentiroso, de hipócrita, de todo, empezaron literalmente a irse todos por él. O sea, él mismo lo decía. Y su propio cuñado se burlaba de él y le decía, ¿cuántos más, Cristian? Porque era real, o sea, todas las personas que no querían convivir en ese grupo era por él, o sea, porque no querían aguantarlo. Y poco a poco yo me fui dando cuenta de que lo que los demás decían era la verdad, no lo que él me decía. Como todos los hombres violentos, él me empezó a aislar de mis amigos, de mi hermana, de mi mamá, de todas las personas que de alguna manera podían ayudarme, porque él sabía que solamente así él podía mantenerme a su lado. Yo tuve una etapa de depresión muy fuerte. Yo de verdad tuve muchas ganas de suicidarme más de una vez mientras vivía con él, porque el dolor que yo sentía, y no estoy hablando solamente del dolor físico de cuando él me golpeaba, que era los últimos meses como muy seguido, sino más bien como el dolor emocional y psicológico que me ocasionaban sus palabras, sus tratos, sus humillaciones, todas las cosas que yo en algún momento le confié y le conté y cómo todas las utilizaba en mi contra. O sea, él sabía exactamente cómo llegar a mis inseguridades más profundas. Chantajearme, o sea, hablando de cosas privadas que yo le había contado de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, o sea, de verdad no tenía nombre. E insisto, lo peor de todo esto es que las personas que están alrededor de él viven como con una máscara de negación ante lo que está pasando. O sea, de verdad que él cada que tiene una novia, y esto lo supe por su ex, o sea, su modus operandi es irse a vivir con ella, tratar de que ella lo mantenga, tratar de que le preste dinero para sus negocios turbios y en el proceso pues estarla maltratando hasta que en el pasado pues él se hartaba de ellas y las abandonaba. En mi caso pues yo fui quien lo mandó por un tubo porque ya no soportaba la situación, porque yo ya no quería sentirme tan infeliz como fui todo ese año que viví con él. Y su principal tapadera, mi ex cuñadita. Saludos, María Eugenia Garrido. Esta mujer tiene dos hijas pequeñas. Y creo que mínimo por ellas debería hacer algo para hacer entrar en razón a quien dice que es su hermano preferido. Porque es su principal tapadera para todo, para prestarle dinero, para darle comida, porque luego el güey pues
gordo, todo se lo tragaba, entonces pues teníamos que pedirle prestado a su hermana. Su hermana me vio moretones de 3 colores en más de una ocasión. Y obviamente ella sabía qué era lo que estaba pasando, o sea, era súper, súper, súper evidente. Y no solamente eso, que la única vez que yo me defendí de él en su presencia, ella me corrió de su casa, porque pues lealtad, ¿no? O sea, al violentador. De verdad, este hombre me violentó de todas las formas posibles. Y creo que la única en la que no lo hizo, y de verdad que lo agradezco porque eso me hubiera traumatizado aún más, fue sexualmente, pero en todas las demás formas lo hizo. Verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, financieramente, físicamente, de todas las formas posibles. Y además, en muchas ocasiones me dijo, o sea, a mí no me importaría, o sea, con tal de defenderme de ti, cuando él mide como 10 centímetros más de estatura que yo y tiene como 60 kilos más encima que yo. Él decía que yo era, pues obviamente, quien lo provocaba, quien lo atacaba, quien todo, y entonces en su defenderse decía, no me importa si te tengo que romper un brazo. O sea, neta, no me importa. Y estoy tan cansada de que o sea, haya personas alrededor haciéndose la vista gorda cuando estás viendo estas situaciones. Sé que muchas veces o en la mayoría de las veces la víctima no es capaz como de escucharte y no es porque sea tonta, no es porque diga, no, pues ya está perdida, ya, o sea, es un caso perdido, no. La principal razón por la que una mujer en esa situación no deja a su violentador en primer lugar es porque tiene muchísimo miedo. Yo diría que terror. Yo tenía terror a que él un día me aventara, me diera yo un mal golpe y me muriera. Tenía miedo a que un día la discusión escalara tanto que me desfigurara la cara. Tenía miedo de que le hiciera algo a mi familia. Y tenía muchísima vergüenza porque no entendía cómo yo, tan preparada, tan fuerte, tan todo, terminé esa situación y no sabía cómo decirle a alguien lo que estaba viviendo. Porque además, o sea, en cuanto yo revelaba algo de él o lo contradecía, pues obviamente yo tenía que vivir las consecuencias cuando regresaba a mi casa. Y ante toda su bolita de amigos yo era la loca porque yo explotaba. Porque yo estaba harta de todo el maltrato que vivía con él. Y de verdad era mucho y fue tan lento y tan paulatino que yo no supe en qué momento él empezó a golpearme. Y fue algo que jamás llegué a ver por todos estos comentarios que yo escuchaba de que él era un caballero, de que él era una buena persona, de que él era súper servicial, de cómo él se expresaba de los hombres que eran unos patanes. Y aunque él era muy celoso y posesivo conmigo, aunque ya me había hecho eliminar a todos los hombres que tenía en mis redes sociales, aunque ya me había hecho borrar todas las fotos en las que yo enseñaba algo, aunque ya me había gritado y me había dicho puta por marcarle a mi mejor amigo y él pensando que lo estaba engañando con alguien. Yo jamás creí que fuera capaz de golpearme hasta que empezó a hacerlo. Hace 2 días tuve una pesadilla en donde él venía a buscarme y me perseguía. Yo tenía miedo de que me golpeara otra vez. De verdad no es mi intención causar lástima. Simplemente quisiera, si tuviera el poder, salvar a cualquier otra que tenga que lidiar con él.
Y la cosa por la que sí me disculpo es por no haberlo denunciado. De verdad que me pesa no haber hecho eso. Sé también que no soy capaz de salvar a todas las mujeres que se van a entopar en su vida con un hombre así. Pero de verdad espero que si alguien allá afuera está viendo a alguien vivir esto, busque la manera de ayudar a esa persona, de decirle que no está sola, que no se avergüence, que a cualquiera le puede pasar esta situación. Y sobre todo que no tenga miedo a las represalias, porque ustedes saben que estadísticamente hay muchas mujeres que son asesinadas por sus parejas. Y yo le agradezco mucho a Dios que yo no fui una de ellas. Y por eso me fui en el momento en el que me fui, porque era cada vez más constante, tan constante, que yo tenía miedo. O sea, yo decía, neta, ¿esto en qué va a acabar? ¿En que él un día me acuchille o literalmente me golpee hasta matarme? Porque las pocas veces que yo pude hacer algo en contra de él y agarré la bomba del baño y le pegué con ella, me la arrebató y me empezó a pegar con el palo hasta que se cansó. Y después cuando yo me levanté del piso me intentó estrangular contra la pared. Yo tenía golpes en los senos, en el estómago, torsones de muñecas, el desgarre de la pierna, golpes interminables en el brazo que yo pensaba y decía, un día de estos me va a salir un quiste en el brazo de tantos golpes que me ha dado en el mismo lugar. Pero no era idiota. ¿Saben qué? Él es todo menos idiota porque se preocupaba por no golpearme en lugares que fueran como muy evidentes, porque yo tenía que convivir con su hermana y sus amigos. Solo una vez me golpeé la cara. Yo me agaché a recoger algo, no recuerdo por qué estábamos discutiendo, y me dio un rodillazo aquí. Y obviamente se me puso el ojo morado. Y recuerdo que esa vez le dije, tú dices que tú te pones agresivo por las cosas que yo hago y hoy yo no hice nada, entonces ¿por qué me golpeaste? Y fue la única vez que él me pidió una disculpa por lo que me había hecho. Esa y la vez que lo abandoné porque él no quería que lo dejara. Les digo algo, hay veces en las que salgo a la calle y veo automóviles como el que le prestaba a su cuñado y siento miedo, o sea, siento como esa alerta de pensar que puede ser él, porque él sabe dónde vive mi familia. Lo que más me ha dado tranquilidad es que yo lo dejé y como a las 2 semanas empezó la pandemia, entonces él no podía buscarme. Y además de eso, a su miedo de ser descubierto, pues obviamente él nunca iba a ir a buscarme a donde yo estaba, que era la casa de mi hermana. Creo que además ni siquiera recordaba cómo llegar. Si tú estás o has vivido una situación como la mía y tienes el valor de hacer esa denuncia, sé que yo no tengo autoridad para decirlo porque yo no la hice en su momento, pero si eso realmente puede crear un antecedente y ayudar a alguien más que se vaya a atravesar en el camino de ese hombre o de esa persona, de verdad hazlo. Yo quisiera de verdad, o sea, alertarlo de alguna manera y la mayor muestra que yo tuve de lo cobarde que es este tipo es que en cuanto yo lo dejé, en cuanto él se salió de la casa, porque iba a llegar mi hermana por mí y él no quería enfrentarse a ella, porque además yo traía el moretón que les decía aquí, yo me metí a mis redes sociales a bloquearlo y él ya me había bloqueado a mí. Y no solamente eso,
sino que cambió el nombre de sus redes sociales. O sea, de verdad, si no tienes nada que ocultar, tienes que cambiar tus redes sociales, Jaramillo MPM, porque ahora ya no se llama Cristian Garrido, ¿no? O sea, ahora se hace llamar Jaramillo MPM, para que yo no lo encontrara, no sé de qué tenía miedo, o sea, que yo pudiera hacer con sus redes sociales, contactar a sus futuras novias, como lo hicieron sus ex conmigo, no lo sé, pero aún hay una gran parte de dolor en mí, que yo confío en que con el pasar de más tiempo esta herida termine de sanar al 100%, pero de verdad temo por la siguiente mujer que lo conozca, porque creo que él es capaz de hacer lo que me hizo a mí y hacer más. Porque además su ex y yo nos dimos cuenta de que su violencia va escalando en cada relación. Y la razón por la cual él era tan violento conmigo era que yo trataba de defenderme, pero ante cada intento que yo trataba de hacer, era cuando él se subía encima de mí, me trataba de asfixiar, era cuando me torcía el brazo y me decía, no me importa si te lo rompo hasta que sueltes esto, porque tú no me vas a hacer nada, porque eres ta. No puedo hablar abiertamente de todas las cosas que él me hizo, pero sí puedo decirles que es algo que no se le desea a nadie. Y que si tú conoces a alguien que está en una situación así, lejos de juzgar a esa persona, pues trates de ayudarla y de entender que esa persona está sufriendo mucho más allá de lo que tú puedas ver desde tu percepción. Y aunque no puedas hacerla entrar en razón, dejarle la puerta abierta de que él o ella sepan que puede recurrir a ti cuando tenga el valor para abandonar a esa persona. Y si tú estás o has estado en mi situación, créeme que yo sé que es bien difícil dejar a una persona así, que la manera en la que te manipulan y te chantajean es casi perfecta y que te hacen pensar que de verdad tú eres la que estás mal y tienes tantos problemas y estás tan mal que tu única salida es quedarte al lado de esa persona, pero no es así. La mejor salida es salvarte a ti misma y entender que una persona tan lastimada como ellos, lo único que sabe hacer es eso, lastimar a otras personas. Acércate a las personas que realmente te quieren, en las que realmente confías, y créeme que cuando tú te abras a hablar detallada o no detalladamente de esta situación vas a encontrar mucha comprensión y empatía. Y yo agradezco también a todos los que estuvieron ahí para mí. Obviamente a mi familia, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mis compañeras de la maestría, porque cada uno de ellos me hicieron saber lo valiente que fui, me hicieron saber que no fue mi culpa y me dieron como ese apapacho que yo necesitaba después de eso que pasé, que de verdad que no fue fácil, ha sido de los dolores más grandes que yo he sufrido en mi vida. Insisto, Neddy se lo merece. Y de verdad espero que esto llegue a muchas personas porque gente como él no merece salir impune de estas situaciones. Pues no quisiera terminar el video así, pero pues hasta aquí lo voy a dejar. Y voy a dejar en una imagen de teléfonos de ayuda si es que los necesitas. Y cualquier cosa también puedes escribirme en mis redes sociales. Si yo puedo ayudarte en algo, en lo que sea, desde psicóloga, terapeuta, simplemente como ser humano, escríbeme por privado y si está en mis manos ayudarte, créeme que lo voy a hacer. Porque es horrible estar en esta situación y es horrible sentir que nadie te entiende, pero yo te entiendo. Pues nos vemos en el próximo video y de verdad que si esto alguien lo necesita, por favor, compártelo. Compártelo y hazlo llegar a quien lo necesite para que tome todo eso de su fuerza interior y salga de esta situación. Denuncia a su violentador o simplemente huya de esa mala relación.
Hasta la próxima.